noches. A ver si me escuchan. Muchísimas gracias por recibirme. Gracias por estar ahí. Es un placer inmenso estar al servicio de cada uno de ustedes como siempre. Ay, aquí me aparece una opción nueva. A ver si es así. Aguárdenme. A ver. ¿Me escuchan bien? ¿Cómo están? Buenas noches. Me van avisando si se escucha bien. Qué maravilla que nos estemos encontrando. Muchas gracias por recibirme. Gracias por estar ahí cada vez que tengo que crear este espacio de encuentro. Es una alegría inmensa para mí. Estoy terminando mi día, así que por eso también estuvo un poquito más lenta hoy el ingreso de este vivo. Gracias por saber comprender. Me encanta cada vez que recibo distintos títulos o distintos disparadores para cada uno de estos encuentros. Siento mucha alegría porque siento que es la forma de poder acercarnos durante un ratito para compartir, para hacer este instrumento y compartir tal vez lo que cada uno frente a su propia vida está necesitando. Este es un vivo que llegó a mi encuentro o que lo recibí hace un par de semanas y cuando hoy vi que era lo que tenía para compartir, la libertad como derecho del ser, lo sentí súper profundo porque siento claramente que como humanidad estamos viviendo ese proceso y que a veces hablamos de lo hermoso que es poder sentirnos en libertad frente a nuestra propia vida, pero a veces lo percibimos desde afuera, sin hacerlo consciente de que es un estado interno y que es un estado en el cual uno debe trabajar para poder sentirlo. Reconocer a la libertad como un estado que late adentro nuestro es lo que nos lleva a poder emprender este camino de verdadera liberación y de transformación frente a la propia vida. Para los que es la primera vez que tenemos el placer de conocernos, de encontrarnos, mi nombre es Belén y trabajo aquí en la Tierra por el despertar de la conciencia y el trabajo por la nueva humanidad, y principalmente acompaño procesos de muerte y de renacimiento, procesos de transformación. Como siempre digo, la invitación como canal es poder recibir lo que a mí me toca mostrar y que cada cual pueda reconocer esa puerta como un camino muy hermoso de retorno a nuestro ser, de retorno a esa propia conexión con nosotros mismos. Es hermoso saber que uno es su propio sanador, es hermoso saber que uno es el que se dispone a realmente encontrar esa verdadera paz y esa verdadera armonía frente a la propia vida, y que para poder conectar con esa profundidad es esencial estar abierto a vernos, abiertos a recibirnos en todo lo que somos, en todo lo que tenemos, en todo lo que tal vez hemos dejado olvidado, armándonos de un personaje protector, de una máscara protectora que nos ha alejado principalmente de nuestra propia conexión interna, y que cuando funcionamos en la vida desde esa profunda desconexión con nosotros mismos, todo lo que empezamos a percibir en nuestro entorno no es más ni menos que una manifestación visible de esa propia desconexión. Entonces, el beneficio más maravilloso que tiene el irnos hacia adentro, el trabajar en nosotros mismos, el sanarnos,
el ir a todos esos estadios en los que tal vez como seres multidimensionales que somos hemos quedado detenidos, ya sea por la resistencia, ya sea porque dolía demasiado, ya sea porque nos daba mucho miedo, como veneno de la mente y del ego, nos daba mucho miedo poder recibir eso que teníamos al frente y nos hemos desconectado de esa profundidad con nosotros. A veces esto es una memoria que traemos de manera inconsciente, existencia tras existencia, y que cuando nos damos la oportunidad de poder pararnos en honestidad frente a nosotros mismos, podemos entonces reconocer todo eso que hasta hoy tal vez se veía desde un lugar negativo como una grandiosa oportunidad para hacer de nosotros una mejor versión. La realidad es que de manera colectiva, como humanidad, en esta maravillosa experiencia que todos estamos transitando, nos habita una gran corriente de opresión de la que vamos pudiendo liberarnos de manera individual y empezamos a experimentarlo de manera colectiva, porque todo lo que empieza a venir a nuestra vida está en resonancia con esa conciencia de libertad que he logrado en primera medida frente a mi propia vida. Cuando uno empieza a poder comprender que todo lo que uno tiene a su alrededor es un efecto muy perfecto de nuestro propio estado, ya no miramos afuera, ya la atención no está puesta en el otro. Empezamos a comprender que en realidad todo es una manifestación constante y permanente de nuestra propia conciencia, y que el hecho de ir expandiendo nuestra conciencia, el hecho de ir expandiendo nuestra capacidad de ver, de sentir y de percibir la vida, va marcando una diferencia maravillosa en todos los órdenes de nuestra vida, porque empezamos a poder relacionarnos también con personas con las que podemos hablar o compartir lo que se llama el mismo idioma, pero en realidad es la misma frecuencia, el poder sentir que estamos pudiendo percibir la vida desde un mismo lugar, en distintos a veces estados de conciencia, pero con visiones a las que estamos apuntando desde ese hermoso espíritu de búsqueda, ¿no? Entonces, cuando uno relaciona la libertad como algo externo, no estoy en pareja porque siento que pierdo mi libertad, no quiero estar en tal o cual trabajo porque siento que pierdo mi libertad, me encanta estar solo y funcionar solo porque siento que cuando entro en contacto con otros pierdo mi libertad. Son ejemplos que los podemos sentir en lo cotidiano de nuestra vida, y que la intención de este hermoso vivo de hoy es poder percibir a la libertad como algo que vibra adentro y que se manifiesta afuera. Cuando uno reconoce esta conciencia de libertad como estado del ser, uno empieza a funcionar desde lo que vibra y no desde lo que debe. Cuando uno empieza a comprender esta conciencia de libertad de adentro hacia afuera, uno empieza a poder percibir su propia necesidad por delante de las demandas que puedan venir de lo que a uno lo rodea. Y cuando uno puede también reconocer que la libertad es un efecto manifiesto de la propia conexión, que la libertad es un efecto manifiesto de una causa mucho más profunda, que es recibirnos a nosotros mismos, escucharnos a nosotros mismos, percibirnos a nosotros mismos. Cuando uno comprende que todo en el universo está sostenido, ¿no?, por la ley de causa y efecto, uno puede entonces comprender que si hay efectos, ¿no?, en nuestro medio ambiente que no nos gustan, que nos incomodan, que nos enojan, ya sea desde lo cotidiano, como enojarnos con un gobierno, enojarnos con un Estado, enojarnos con la autoridad, el poder empezar a reconocer que nadie afuera nos quita la libertad si nosotros no permitimos que lo hagan. Cuando uno puede empezar a reconocer sus propios espacios, su propio espacio de vitalidad, uno puede empezar a reconocer en eso
el límite. Uno puede empezar a reconocer desde un amor propio muy honesto con uno mismo, empezar a reconocer hasta dónde queremos realmente que intervengan en nuestra vida y hasta dónde estamos dispuestos a resguardar nuestra conciencia de libertad. Cuando uno entiende que la libertad es un estado que vibra en comunión con el ser, uno puede comprender o integrar la conciencia de que la palabra ser es igual a libertad, que la palabra ser tiene que ver con conexión absoluta con nuestro propio espíritu y que vibramos en coherencia con esa verdad todo el tiempo. Entonces, cuando empiezo a sentir frente a mi propia vida que estoy perdiendo mi libertad o estoy sintiendo que algo externo me está quitando la libertad, lo que tengo que preguntarme en lo profundo es a qué le he cedido mi poder, a dónde he puesto mi poder. Cuando comprendemos que la humanidad está sumergida de alguna manera en una conciencia de opresión, de miedo, de sometimiento, y que justamente sentimos que nos han quitado la libertad porque nos hemos desconectado de esa verdad suprema que habita en nosotros, que no se trata de algo superior por ser externo, sino que se trata de ser nosotros una manifestación exacta y perfecta de eso que hemos visto durante tanto tiempo afuera. Cuando nosotros estamos envueltos en esta conciencia, estamos envueltos en una conciencia limitada, estamos envueltos en una conciencia humana, pero en una desconexión absoluta de mi parte espiritual. Cuando uno empieza a conectar con el mundo espiritual, que no se trata, como siempre comparto, de creencias religiosas, sino que se trata de una conexión verdadera y honesta conmigo. Una conexión verdadera y honesta en cada momento con lo que siento, porque la palabra ser proviene del sentir. Y a veces ni siquiera sentimos porque nuestra vida está basada en el pensar, porque nuestra vida está basada en el análisis, porque nuestra vida está basada en la especulación, porque nuestra vida está basada en el control, que hemos cedido a nuestro personaje, que le hemos cedido a nuestro yo inferior, a nuestro yo limitado, desconectándonos completamente de nuestra propia profundidad. Y uno se pregunta muchas veces cómo podemos empezar a reconectar con esa parte profunda e infinita que nos habita. Y la respuesta siempre es sanando. Si yo puedo reconocer que siendo un niño le cedí mi poder a mis padres, porque siendo un niño fui víctima inconscientemente de eso, pero hoy como adulto, si sigo siendo preso de la mirada de mamá, de la opinión de mamá, del reconocimiento de mamá, la realidad es que internamente no voy a poder encontrar esa verdadera conciencia de libertad. A veces creemos que la libertad tiene que ver con cambiarnos de trabajo, cambiar de pareja, cambiarnos de un lugar donde vivíamos e irnos a otro. Y muchas veces esos movimientos sin conciencia, esos movimientos sin lucidez, esos movimientos sin verdadera presencia, o sin un verdadero aprendizaje, son movimientos que tarde o temprano nos llevan o al círculo vicioso, porque terminamos atrayendo siempre lo mismo a nuestra vida, o terminamos sintiendo de alguna manera una profunda frustración o fracaso frente a esos movimientos que damos, porque en vez de hacerlos desde un lugar de apertura, de aprendizaje, los estamos haciendo desde un lugar de evasión o desde un lugar de huir ante lo que tenemos que resolver o enfrentar. A veces cuando hemos venido a aprender a trabajar nuestra libertad a la tierra, nos vamos a ver rodeados todo el tiempo de condicionamiento, nos vamos a ver rodeados de juicio. Cuando uno ha venido a aprender a ser, es muy probable que las estructuras lo persigan, es muy probable que la rigidez, ¿no?, que a veces no podemos ver en nosotros, que no podemos reconocerla en nosotros, la podamos ver en muchos de los seres que nos rodean, hasta inclusive la podamos ver y reconocer en nuestros padres. A veces es más fácil decir yo no soy como ellos,
o yo no funciono como mis padres y entro en un desorden en donde me creo mejor que ellos y termino estructurando mi vida en la supuesta conciencia de libertad, que en realidad es arrogancia, por ejemplo. Entonces a mí nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer, yo hago lo que quiero, pero no en una conciencia de verdadera libertad interna, sino en una conciencia de enojo y de dolor. Este hilo es sumamente fino, es sumamente delgado, por eso cuando uno puede percibir la conciencia de libertad, es cuando uno se siente que verdaderamente está siendo en cada lugar donde se encuentra lo que tiene el deseo profundo de ser. Cuando yo tengo tanto miedo a la libertad, que es muchas veces lo que visualizo que sucede en la humanidad, hay mucho miedo a la libertad. Desde que somos muy pequeños estamos siendo medidos, de hecho hay un sistema que de manera, las escuelas de alguna manera funcionan mucho desde la limitación y no desde esta conciencia donde uno pueda tener una autorrevisión desde pequeño frente a la propia vida, a donde uno pueda reconocer desde uno mismo sus límites, pero no desde el juicio, desde el si esto está bien o está mal, sino desde la conciencia de responsabilidad frente a la propia vida. La libertad es un derecho, ¿sí? Y responde al libre albedrío del cual habla la espiritualidad. Yo tengo la libertad en cada momento de qué hacer con mi vida. Pero muchas veces cuando no podemos percibir y reconocer esa libertad porque no sabemos lo que implica ser libre, porque nuestra vida ha funcionado desde siempre bajo presión, bajo tensión, bajo limitación, bajo condicionamientos, bajo escasez, que son todos patrones que nos alejan de poder disfrutar de esta profundidad en nuestra vida. La libertad es un efecto claramente manifiesto de una conexión genuina con todo lo que yo soy. El yo soy sería igual a libertad. Y poder encontrar esa conexión implica un trabajo diario y permanente en nosotros mismos. Siempre comparto que el método de armonización energético-gaiana, que es un método que canalicé hace unos años, que le fui encontrando la forma y fui comprendiendo en qué consistía, habla un poco de poder reconocer la unidad que somos, y en esta unidad que somos podemos dimensionar que somos una memoria que nos une a un sistema familiar, pero también somos una memoria kármica. Y cuando yo comprendo esa conciencia, ¿qué es la memoria kármica? Es todo eso que a lo largo de la eternidad de la vida no he podido integrar, no he podido aprender, no he podido resolver, no he podido mirar, no he podido tocar. Entonces, en esta existencia se van a presentar las situaciones perfectas para que yo pueda hacer algo bonito con todo eso que se está manifestando en mi vida como oportunidad. Si yo no tengo la conciencia de que estas memorias laten adentro mío, no puedo reprogramar, podría decirse, esas memorias para crear una realidad distinta. Y el poder entender que todas esas memorias, a las cuales yo les llamo la decodificación y la reprogramación de nuestro registro álmico, cuando yo puedo empezar a conectar con esas memorias, puedo entender que desde ahí elegí formar parte de un sistema familiar. Y que si yo he venido, por ejemplo, a trabajar la libertad a la tierra, es muy probable que yo, desde esa no conciencia de libertad, elija en este sistema un sistema que sea muy opresor, que sea muy tradicionalista, que sea muy estructurado, que sea muy rígido, a donde desde pequeño tengo esta sensación de que si soy realmente lo que yo soy, lo que he venido a ser, dejo de pertenecer. Ya no soy parte de ese sistema familiar. Es lo que dentro de lo que son las constelaciones familiares le llaman la oveja negra de la familia. Y el poder comprender de que justamente a veces tenemos una misión muy grande en ese movimiento, a donde tengo la oportunidad de poder hacer algo muy grandioso con mi vida, liberándome completamente de la necesidad de responder a patrones que en mi vida ya no necesito. A veces este proceso lo vivimos como adultos, pero detenidos en la niñez,
Todavía puedo estar como niño sintiendo que si no soy eso que la maestra en la escuela esperaba que yo sea, ¿no? Desde este no satisfactorio que es el no satisfacer, ¿no? Que es fuertísimo para nuestro inconsciente y para nuestra autoestima como niños, el poder comprender que estábamos bajo calificaciones que determinaban externamente lo que nosotros éramos, quebrando completamente nuestro espíritu, quebrando completamente nuestra autoestima en la buena conciencia de que estábamos haciendo algo positivo, porque no hay ningún papá ni ninguna mamá que quiera dañar a un hijo. A veces la misma inconsciencia con la que nosotros fuimos criados es como de repente terminamos funcionando con nuestros hijos, y el poder empezar a gestar en los hijos la conciencia de libertad implica empezar a hacerlos conscientes de que no necesitan seguir respondiendo a nuestras expectativas, que no necesitan seguir respondiendo a nuestros fracasos, que no necesitan seguir respondiendo a nuestras frustraciones, que no necesitan seguir respondiendo a lo que nosotros no hemos podido ser, sino que realmente estamos pudiendo abrir ese camino maravilloso en nuestros hijos, a donde tienen la posibilidad de manifestarse aún en eso que sentimos que no responde a lo que nosotros esperamos. Y a veces le decimos, yo a mis hijos les digo que pueden ser todo lo que sienten, todo lo que quieren, pero en lo profundo, esta no liberación de nosotros mismos es la que vibra como energía, porque todo está sostenido primero por la energía, porque somos energía antes que cuerpo, y aunque nosotros no hablemos, si nosotros estamos en una limitación permanente con nuestros padres, aún siendo adultos, tenemos que ser conscientes que no podemos a nuestros hijos darle lo distinto, porque en algún punto lo que le estamos queriendo dar es desde el dolor y los hijos no lo pueden recibir. Por eso es tan grandioso poder empezar a trabajar en conciencia frente a la propia libertad. La propia libertad implica poder vaciarte de un montón de juicios, poder empezar a reconocerte desde un amor compasivo, poder empezar a reconocerte con una validación honesta y permanente frente a tu propia vida, el poder reconocer que todo lo que sos tiene derecho a ser en cada momento y en cada lugar donde te encuentres, y que si yo estoy en un espacio donde esa libertad no está siendo posible, pues entonces tengo que detenerme y preguntarme de qué me estoy rodeando. ¿Qué parte de mí es la que necesita seguir rodeándose de seres que limitan mi propia libertad? Que todo lo que nosotros vemos en cada momento en nuestro entorno es una manifestación de lo que también nosotros somos. Entonces, si yo en un espacio, en un lugar, no tengo derecho a ser, tengo que saber que tengo que estar completamente armado para poder pertenecer a ese lugar o a ese espacio o a ese grupo de amigos o a esos vínculos. Entonces la invitación es primero poder reconocer a ese niño y a esa niña que late dentro de ustedes, que no ha podido hasta hoy poder reconocerse en una verdadera conciencia de libertad. ¿Qué parte de mí es la que hace que yo tenga que seguir respondiendo a lo externo sin la conciencia de lo interno? Porque quien puede disfrutar, vivir y sentir la libertad es aquel que se habilita a vivir de adentro hacia afuera. Vivir de adentro hacia afuera significa que la propia guía frente a la propia vida está siendo uno mismo. Que todo lo que en cada momento siento no necesita ser coartado por el pensamiento. No, ¿cómo le voy a decir esto? ¿Cómo me voy a poner esto? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a romper esto que ya no funciona? ¿Cómo voy a dejar de hacer esta carrera? ¿Cómo voy a dejar de sostener esto? ¿Qué van a decir? ¿Cómo me doy cuenta de que estoy funcionando para el afuera? Porque todo lo que pasa a mi alrededor me desestabiliza. Porque todo lo que pasa a mi alrededor me saca de mi centro. Y es muy hermoso poder empezar a reconocer al entorno como un gran maestro para poder irnos al adentro todo el tiempo y poder reconocer, bueno,
si la conciencia que he venido a trabajar en mí es la conciencia de libertad, en primera instancia comienzo a liberarme completamente de la mirada y la opinión del otro. Empiezo a devolver juicios que no necesito sostener frente a mi propia vida. Necesito empezar en primera instancia a reconocer que ya no tengo que responder a nada, ni a nadie fuera de mí. Y si en ese proceso empiezo a sentirme que estoy atado, si en ese proceso empiezo a sentirme que estoy limitado, entonces puedo empezar a reconocer un montón de fidelidades que tal vez como niño he creado con mis padres, que sigo sosteniendo y pasando, ¿no? A lo largo de mi vida de manera permanente y constante. Y ni hablar si tengo hijos que me están mirando, a los que sin ser consciente los estoy limitando, condicionando y atando de la misma manera, porque estoy dando exactamente lo que recibí. Y si eso que yo recibí de mis padres me enojó profundamente y lo sostengo desde el enojo, lamento decir que de igual manera voy a seguir dando lo mismo que recibí, porque el enojo es la resistencia inconsciente a tocar el dolor. El enojo en el inconsciente es la resistencia, es la coraza de la cual me armo para no tomar un contacto consciente con todo eso que tengo que hacer desde mí y para mí, aún no estando mis padres vivos. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo puedo seguir sosteniendo esta fidelidad o puedo seguir atado a todo esto aún con mis padres muertos. Entonces ahí es donde tengo que reconocer que la libertad solo va a tener espacio en mi vida cuando pueda reconocerme en conciencia, en apertura, en flexibilidad a mí mismo, a mí misma. La invitación de poder reconocer cada una de tus necesidades sin la necesidad de cuestionarte en todo lo que necesites. Cuando estamos rodeados de seres que todo el tiempo están juzgando, que todo el tiempo están criticando, sostenidos desde la envidia es una manifestación perfecta y clara de eso que yo deseo, pero que está reprimido en mí. Yo desearía poder ser de tal o cual manera, y la manera en la que tengo de oprimir eso que estoy deseando afuera es criticando y juzgando al otro. Entonces la envidia es una manifestación muy clara de todo lo que yo desearía ser, y como no estoy pudiendo, es más fácil funcionar desde esa oscuridad, porque el juicio habla de un yo limitado, habla de un yo condicionado, habla de un yo pequeño, de un yo egoísta, de un yo que no puede reconocer y ver desde el amor lo que lo rodea. Y claramente no voy a poder ver desde el amor, ni desde la libertad, ni desde el reconocimiento, nada de lo que tengo a mi alrededor, si en esa primera instancia no lo genero conmigo mismo. Esto es tan bonito de poder entender que en nuestra vida vamos a recibir exactamente lo que somos y que vamos a poder experimentar a nuestro alrededor todo lo que responda a lo que nosotros también somos capaces de darnos en cada momento. Darte amor atrae amor a tu vida, y lo que no esté en la frecuencia de un amor sano, en una conciencia de libertad, no tiene más nada que hacer y naturalmente va a decantar o va a perder fuerza o va a tomar distancia, porque es un efecto muy claro de lo que nosotros a partir de ahora estamos dispuestos a regalarnos. Pero también me parece hermoso hacer una diferencia entre la libertad y el libertinaje. La libertad es la capacidad de elección que tengo y de discernimiento frente a mi propia vida, porque lo que lo rige es justamente mi necesidad. Ahora, el libertinaje es la no conciencia de orden y de límite en mi vida en relación a
a ponernos frente a la vida permanentemente en una no conciencia de mí y como efecto tampoco en una no conciencia de lo que me rodea. Porque la persona que vive en el libertinaje no reconoce ningún límite de ningún tipo. Está todo el tiempo funcionando en una cuestión de pruebas frente a la vida, ¿no? Y el libertinaje no tiene orden. Y cuando en la vida no hay un orden, no puede manifestarse el amor, ¿no? Y el orden habla justamente de la conciencia verdadera sobre nosotros mismos y como efecto desde la conciencia de orden que podemos tener con todo lo que está a nuestro alrededor. El libertinaje es claramente el abuso que ejercemos sobre la libertad. Y si yo estoy ejerciendo un abuso sobre la libertad, en algún punto estoy abusando de mí mismo, estoy abusando de todo lo que yo soy. Entonces, como efecto, puedo caer en la tendencia de abusar de todo lo que me rodea, ¿no? De invadir espacios, de no reconocer el espacio vital de los demás. Entonces, muchas veces entrometerme en lo que no me corresponde, andar buscando resolverle todo el tiempo a los demás todo sin la conciencia de que si alguien lo necesita me lo va a poder pedir. El aprender a centrarnos en nuestra propia vida, el aprender a centrarnos en ese proceso que nos pertenece a nosotros mismos. Y también como en esta conciencia de libertad, luego la podemos llevar a todos los órdenes de nuestra vida. Me sucedió muy fuerte con este título, con este vivo, que de repente me fui al tiempo en el que nos encontramos cuando había que hacer el censo, ¿no? Y que era un deber tener que estar en nuestra casa y abrirle la puerta y hacer entrar personas que tal vez no teníamos ganas de hacer entrar, que encima venían a preguntarnos sobre todo lo que hacemos, comemos, cómo vivimos, cuánto ganamos. Digo, hacer una declaración absoluta de nuestra vida como niños y niñas buenas que tenemos que responder a esa orden externa, ¿no? Y fue maravilloso cuando pude reconocer e integrar la conciencia de la libertad. Tengo el derecho de elegir, lo que no quiere decir que esté bien ni que esté mal, porque justamente en el mundo espiritual no existe el juicio, sino que tengo la libertad frente a mi propia vida de elegir en cada momento qué es lo que quiero para mí. Si tengo el deseo de abrir la puerta de mi casa y dar toda la comunicación gigante de lo que hago o dejo de hacer frente a mi vida, como si fuese un niño al que tengo que rendirle cuenta a mi papá o a mi mamá he estado, porque si no he podido liberarme del rendir cuenta frente a mi propia vida, frente a mis padres, y siento como adulto que tengo que mentir, cuando no tengo ganas de atender a mamá, apago el celular y no puedo atender y decirle, mira mamá, en este momento no tengo ganas de hablar, después hablamos, porque tengo la libertad de poder hacerlo. Si tengo que mentirle a una pareja y no puedo de repente enfrentar una situación, si ya no quiero estar con ese vínculo, si ya no me siento ahí, si de repente tengo que mentir en la universidad, en un parcial, muchas veces estamos inmersos en ese autoengaño porque estamos funcionando como niños. Cuando tenemos que mentir frente a algo, frente a un jefe, si la mentira está por delante de la conciencia de honestidad, estoy funcionando como niño. Estoy funcionando como niña. Es un llamador directo donde tengo que hacerme consciente que estoy necesitando negociar mi sentir para poder sentirme visto, amado, reconocido o aceptado por el otro. Entonces, cuando de repente me veo frente a un estado donde siento que tengo que hacerlo aún cuando no quiero y después con todos los miedos, ¿no?, que esto significa, lo mismo pasó cuando se habló en su momento de este virus que andaba dando vuelta. ¿A qué me refiero? Todo esto que se arma tiene un propósito, ¿no? La pandemia tuvo un propósito, que fue un plan simplemente para quitarle la libertad a las personas,
para ejercer poder sobre las personas y alimentar las cuentas bancarias de muchos de los seres que ejecutan el poder sobre aquellos que todavía se sienten alejados de su poder interno, donde tienen que entregarlo todo y desde el miedo, no vas a poder viajar, no vas a poder hacer esto, vas a tener que rendir cuentas, o sea, todo está sostenido por esta no conciencia de libertad. Hay un sistema que está sostenido y que es alimentado desde que somos pequeñitos. Cuando nosotros vamos a un sistema educativo que está totalmente ligado a un sistema político, ¿sí? Porque todo baja del Estado, la función que tiene el Estado es mantenerte en desconexión profunda, porque eso es funcional. ¿Sí? Entonces, lo maravilloso es detenernos un segundo frente a nuestra propia vida, empezar a masticar con conciencia todo lo que hay a nuestro alrededor y poder empezar a usar una capacidad que es maravillosa, que es la capacidad de discernimiento. Yo puedo discernir cuando soy coherente y yo puedo usar la coherencia cuando estoy en un lugar verdaderamente de adulto. Yo no voy a poder ejercer mi verdadera conciencia de libertad, que está totalmente ligada a mi ser, si no he podido emprender un camino de sanación profundo, real, íntegro, frente a mi propia vida. Yo voy a ver a mi papá y a mi mamá, ¿no? Desde el dolor, porque estoy atrapado en ese círculo, lo voy a ver en todo. Y es un beneficio poder empezar a reconocer que nosotros muchas veces estamos entregando nuestra libertad por el miedo profundo a ser nosotros mismos. Y que ese miedo no tiene que ver con el adulto que en este momento está recibiendo esta maravillosa canalización, sino que tiene que ver justamente con el niño que está funcionando desde el miedo, desde la dependencia, desde el sometimiento frente a su propia vida. Cuando yo tengo que mentir, estoy funcionando desde un lugar de niño y de niña. Yo tengo el derecho de poder manifestarme en cada momento de mi vida tal y como lo desee. Aun si mi decisión es no abrir una puerta, aun si mi decisión es no introducirme una vacuna que no quiero, aun si mi decisión sea la que sea, cuando yo no puedo expresarla en libertad, tengo que saber que internamente hay una parte de mí que está temiendo dejar de pertenecer. Y justamente aquel ser que se anima a dejar de pertenecer puede comenzar a ser. Porque la necesidad de pertenencia no es más ni menos que vivir de afuera hacia adentro. La conciencia de vivir de adentro hacia afuera nos invita a liberarnos de la necesidad de pertenencia y a conectar con esa otra fuerza, con ese otro poder que vibra en nosotros. Para eso hay que vaciarse de creencias limitantes, para eso hay que vaciarse de fidelidades, para eso hay que ir a dolores que nos han mantenido atrapados hasta hoy. Para eso hay que reconocer, wow, que he venido a trabajar en mí para poder estar mucho más lúcido, mucho más lúcida frente a mi propia vida. Es maravilloso poder comprender que la libertad como derecho interno la podemos ejercer en todo momento frente a nuestra vida, pero que esa libertad no tiene espacio, que esa libertad no tiene lugar cuando lo que vibra en mí todavía es el dolor o la herida, ¿no? Si lo que vibra en mí es un niño y una niña herida, yo la libertad no voy a poder sentirla. Y es maravilloso poder empezar a acompañar a nuestros hijos, si los tenemos, en esta conciencia de libertad. ¿Cómo nos damos cuenta que un hijo está pudiendo ser libre? Porque no necesitamos ejercer el autoritarismo, sino que lo que invitamos a un hijo es a empezar a ejercer sobre su propia vida la autorrevisión, el autoconocimiento, el autorregistro. Cuando empezamos a poder reconocer con confianza a nuestros hijos, porque nosotros lo estamos pudiendo hacer frente a nuestra propia vida. Nunca lo olvides que a tus hijos solo vas a poder darles lo que te das.
Eso es maravilloso, el reconocer que solo podemos darle a nuestros hijos lo que somos capaces de darnos, es lo que justamente hace que seamos capaces de hacerlo diferente y cortar la cadena de repetición, de dolor y de sufrimiento y de bloqueo en esta cadena de la cual muchas veces estamos atados y como efecto atamos a los siguientes, ¿no? Es maravilloso poder empezar a reconocer que en la propia libertad está la capacidad de reconocer la libertad de todo lo que está a nuestro alrededor. A veces funcionamos en los vínculos desde un lugar de opresión, de control, cuando necesito revisarle el celular a mi pareja. En lo profundo, como no puedo reconocerme en mi propia libertad, estoy entrando en la invasión del espacio vital del otro. Y es natural, porque si de repente estoy ligado mirando a mi papá, que toda la vida fue infiel con mi mamá, estoy proyectando todo el dolor de mis padres en mi propia historia. Y voy a convertirme exactamente en lo mismo si no me animo a tocar ese dolor verdadero en mi vida. O si no me animo a devolverle a mi madre su historia de amor, o si no me animo a realmente ponerme frente a toda esta realidad y despojarme de todas estas cargas que me han quitado la capacidad de libertad hasta hoy. Cuando uno habla de la libertad como un estado interno, es que no importa dónde, cómo y con quién estemos, sino que uno siente que está en expansión y que está sintiendo la vida, latiendo adentro de uno. No importa dónde te encuentres, no importa con quién te encuentres, sino el reconocer a la libertad como un gran sí que uno se está dando a uno mismo frente a la propia vida. Cuando uno logra gestar esta capacidad de vivir, uno puede luego expandirla en todos los órdenes de su vida y a todo lo que a uno lo rodea. Así que mi mayor deseo en este encuentro tan bonito que hemos podido tener hoy es que puedas trabajar por esa libertad, es que puedas trabajar por esa libertad que es parte de lo que ya sos, por esa libertad que forma parte de un derecho que te pertenece, por esa libertad que viene de la mano con tu ser cuando entras a este plano, cuando tomas esta forma física, y el poder empezar a dimensionar que el único límite que existe sos vos mismo. Cuando uno entiende también esa dualidad dentro de uno, soy un ser espiritual viviendo una experiencia humana, como ser espiritual soy energía, que ha tomado una forma física y que al entrar en esta forma física ha activado un yo que es mucho más limitado, con el que tal vez desde niño me he ido identificando, separándome de la conciencia primera que me habita, que es la conciencia del ser, que me vuelve uno con la totalidad, porque soy una manifestación de esa grandeza que en algún momento también me lo han vendido fuera para quitarme mi libertad interna, para tener que ir a confesarme, por ejemplo, frente a alguien que tiene derecho a ser tanto como yo y que en realidad la necesidad de confesarme es cederle mi poder a algo externo, no reconociendo que no hay nada que afuera me vaya a castigar no por lo que yo soy, que soy creador de mi vida en cada momento, que mi vida está sostenida por mis propias causas y que todo eso que estoy gestando frente a mi propia vida es lo que de alguna manera voy a ver manifestado en lo cotidiano. La diferencia yace en empezar a poder hacerme cargo de mí mismo, a poder hacerme cargo de mi propia vida y liberarme de esta necesidad terrible de poner todo afuera de mí. Porque esta conciencia de libertad también nos trae entre las cosas que nos invitan, ¿no? Una persona puede reconocerse libre cuando se está haciendo cargo de sí mismo. Si yo no me hago cargo de mí,
voy a necesitar poner la culpabilidad todo el tiempo afuera, así que la conciencia de libertad deja de funcionar, ¿no? Qué hermoso que es poder empezar a abrirme a esta posibilidad de liviandad frente a mi propia vida. Qué maravilloso que es poder empezar a reconocer que nadie desde afuera tiene que habilitarme a ser libre, que es una determinación que empieza y termina en mí, porque es una manifestación perfecta de esa decisión que hoy tengo frente a mi propia vida. Es muy hermoso poder reconocer esto como algo que ya late adentro nuestro, solo que tenemos que sintonizar con esa verdad. Porque la libertad es una verdad inherente, viene con nosotros, es una libertad, es un estado que nos pertenece, la libertad es un estado que nos pertenece, que podemos disfrutar, que podemos percibir si somos capaces de sintonizar con esta frecuencia y con esta conciencia del ser, que implica un montón de movimientos y de transformaciones en nuestra vida. En cada lugar donde sientas que estás perdiendo la libertad, tenés que saber que está tu niño y tu niña herida esperando ser escuchado y liberado. Si nosotros realmente esperamos que esta liberación venga desde afuera, vamos a esperar eternamente y vamos a ser esclavos de ese ciclo de nacimiento y de muerte en donde no podemos recordar nuestro verdadero potencial, donde no podemos recordar nuestra verdadera grandeza, donde no podemos recordar esa chispa divina que está latiendo adentro nuestro y que tenemos derecho a poder vivir desde esa profundidad, pero que es un proceso que solo sos capaz de activar desde tu propia vida, de adentro hacia afuera. Y me encanta hoy compartirte que hay un montón de espacios a donde podemos lograr esta conciencia de libertad y que es trabajar sobre nosotros mismos de manera muy profunda. Quiero compartirte con todo mi corazón que el lunes 4 de julio a las 8:30 de la noche vamos a estar 8:30 de la noche Argentina, vamos a estar compartiendo una meditación autosanadora donde la conciencia justamente va a tener que ver con la libertad, cómo trabajo y cómo reconozco en mí de adentro hacia afuera esta conciencia de libertad. El poder invitarte a poder vivir esta experiencia desde donde te encuentres, ya sea desde casa, de manera online. La intención de este espacio es poder contribuir desde nuestra propia liberación y desde nuestra propia sanación a este mundo que componemos. Si queremos un mundo libre, debemos trabajar sobre nuestra libertad. Si queremos un mundo de paz, tenemos que trabajar por nuestra propia paz. Si queremos un mundo de armonía, debemos trabajar sobre nuestra armonía. Si queremos realmente un mundo de amor, debemos trabajar en conciencia el amor propio. Esto de entender que todo eso que muchas veces estamos proyectando afuera, nos está invitando a reconocer que el afuera es un espejo muy perfecto en el que tenemos la oportunidad de vernos diariamente y que entiendo que esto nos lleva a una conciencia de profunda responsabilidad, pero que no hay otro camino para lograr verdaderamente el mundo que creemos posible. Si yo no creo en un mundo de paz, en un mundo de armonía, en un mundo de luz, en un mundo de amor, es muy difícil que yo pueda emprender este camino frente a mi propia vida. Para poder emprenderlo, tengo que reconocer en primera instancia que soy parte de un macromundo desde un micromundo y que debo atender ese micromundo que es el individual para luego poder trascenderlo y así poder conectar con la empatía, con ese amor compasivo que me hace reconocerme uno con la humanidad a la cual pertenezco. Pero para poder realmente entrar en esta conciencia tan profunda debemos trascender lo individual y eso nos obliga a vernos de manera permanente. La sanación no es algo de momentos,
La vida es constante movimiento y la sanación es justamente eso, un movimiento permanente frente a la propia vida, donde uno recibe todas las oportunidades que se presentan con ese gran sí que nos está llevando a transformarnos en cada momento. Si estamos buscando una vida estática, si estamos buscando una vida sin movimiento, pues entonces estamos buscando entrar en una confortable incomodidad, estamos buscando entrar en una estructura que nos conecta mucho más con la muerte que con la vida. El poder dimensionar a la vida como un constante movimiento, que puedo estar en mi eje frente a esos movimientos, que puedo estar en mi centro frente a todos esos movimientos que la vida me presenta, pero que la vida tiene que ver justamente con movimientos. Esto tan bonito de que en este mes de julio me toca ir a compartir esta misión tan maravillosa del para qué de tu existencia, que es un libro que canalicé durante 7 años y que he decidido peregrinarlo, he decidido caminarlo hacia distintos lugares, sintiendo y recibiendo este llamado tan bonito del alma, con todo lo que implica, mover todo un equipo, porque la realidad es que los niveles de frecuencia que se mueven en estos retiros, en estos espacios de sanación de 3 días, son tan profundos que es inevitable no ir con todo un equipo que me acompaña para que este proceso sea contenido, para que este proceso sea respetado, esto de que elijo resguardar y cuidar la libertad que cada ser tiene cuando llega a mi encuentro, lo cual no habilito a filmaciones ni a mostrar nada de toda la profundidad que se mueve en un retiro, porque siento justamente que la expansión de la luz viene de la mano de cada ser que ha podido recibir esta experiencia. Cuando he podido vivir esta experiencia, soy consciente de que existe un espacio que no es más ni menos que ir al propio encuentro, tomando a un canal, en este caso Belén como canal, como instrumento para poder reconocer todo eso que tengo que integrar adentro mío y el poder también comprender que la velocidad en la que uno recibe los procesos de sanación durante esos 3 días son gigantes. Imagínense que estamos viviendo un proceso sumamente acelerado porque los ritmos dentro del proceso evolutivo en la Tierra se han acelerado, porque la Tierra está recibiendo frecuencias mucho más altas, más sutiles y más rápidas. Entonces, estos espacios que se abren tan profundos de transformación tienen un sentido y es que aceleremos los procesos y que cada vez podamos reconocernos con mayor conciencia como nuestros propios sanadores. La intención, como siempre digo, es quedarme sin trabajo, es poder compartir tantas herramientas que las personas ya no necesiten de algo externo para verse, sino que están siendo su propia guía, han generado su propia conexión, por lo que están pudiendo funcionar como sus autosanadores todo el tiempo. Pero esto implica limpiar ese canal de conexión conmigo que dentro de la eternidad de la vida se ha ido bloqueando. Siempre digo que es como un tubo en donde volvemos a conectar ese canal con la fuente y que todo lo que empieza a suceder es un drenaje natural de limpieza que tiene que generar nuestra propia vida. Y este espacio de retiro está al servicio de eso. Este libro Manual para la Vida, que se llama El para qué de tu existencia, la intención que tiene es poder conectarte con esta profundidad y con esta verdad que late adentro tuyo, solo que la has olvidado, que está vibrando en tu interior, solo que te has desconectado. Y cuando uno vuelve a conectar con esa profundidad, comienza a suceder la magia. Nuestra vida comienza a darse vuelta y se da vuelta realmente de acuerdo a lo que estamos necesitando internamente. Por eso también la invitación es a abrirte a ir a esta experiencia si estás dispuesto realmente a ser un ser pleno y feliz frente a tu propia vida, porque la conciencia de la felicidad, de la libertad,
del despertar y de la sanación viene de la mano en que podamos ponernos honestamente frente a nuestra propia vida. El poder reconocer cómo hemos venido viviendo, poder transformar la manera en la que hemos venido funcionando para poder tener resultados distintos en nuestra propia vida. El poder ir a Puerto Morelos, en México, muy cerquita de Playa del Carmen, es en la Selva Maya. La verdad que estoy feliz de poder compartir esta experiencia. Causalmente vamos a estar viviendo este retiro el 22, 23 y 24 de julio, la primera fecha que tenemos, 29, 30 y 31 es la segunda fecha que tenemos en el retiro. Y la intención tan maravillosa es que puedas vivir una experiencia de muerte y de renacimiento. Y si de repente hay alguien que viva en México al que sientas compartirle esta experiencia, te pido que te comuniques por privado, porque estamos haciendo un regalo para el alma que tiene que ver justamente con eso que puedo darle, esta oportunidad que puedo darle a alguien para que transforme y expanda su vida. Es muy hermoso poder comprender que cuando hemos trascendido el micromundo podemos empezar a percibir este macromundo y empezar a contribuir con este macromundo, a donde no estoy para escuchar el dolor del otro, ¿no? Sino que estoy para poder darle una herramienta de transformación al otro. Qué maravilloso que a partir de ahora, cada vez que alguien llega a mi encuentro y yo ya estoy en este camino, si viví esta experiencia tan maravillosa, puedo compartirla desde la conciencia de que estar en un lugar de sufrimiento, estar en un lugar de oscuridad, estar en un lugar de dolor permanente, está siendo una elección. Yo estoy eligiendo quedarme en ese lugar por la resistencia que tengo a hacerme cargo del cambio que mi vida está necesitando dar y hacer. Cuando pueda empezar a integrar esta profundidad, pues entonces mi vida puede empezar, sin lugar a dudas, a transformarse. Así que deseo con todo mi corazón que puedas recibir este llamado si todavía no lo recibiste, que puedas ser parte de este hermoso llamado del alma, a donde no digo que va a ser un camino simple, porque es un camino muy profundo, pero que realmente uno experimenta un cambio de frecuencia y de conciencia muy grande frente a la propia vida. Uno realmente está recibiendo una frecuencia nueva para conectar con un mundo diferente que estamos creando nosotros mismos desde nuestra propia transformación. Así que gracias inmensas por haberme recibido no solo hoy, sino por recibirme en cada espacio y en cada lugar donde me toca compartir lo que tengo para dar como instrumento, como canal. Agradezco profundamente que estés siendo ese expansor de la luz, que te estés abriendo a poder contribuir con este mundo maravilloso al cual pertenecemos y por el cual tenemos la responsabilidad también de hacer algo muy grandioso por esta tierra que nos sostiene y nos acompaña. Somos parte de este mundo que habitamos, somos su interior, así que como estemos nosotros es como estamos contribuyendo al mundo al cual pertenecemos. Gracias inmensas por recibirme en cada uno de los espacios donde tenemos la buena fortuna de encontrarnos y que esta maravillosa luz se expanda a todos los lugares y a todos los seres que estén dispuestos a verse, a sentirse, a sanarse, a transformarse, a trascender este yo pequeño, a dejar morir esos personajes protectores que nos han alejado de la posibilidad grandiosa de vivir desde nuestro propio espíritu. Gracias, gracias, gracias y que tengan un hermoso, hermoso descanso y que encuentren la libertad en lo cotidiano de sus vidas. Sos absolutamente merecedor de esa verdad y de esa profundidad. Gracias, gracias, gracias.